Bueno, hola, mi nombre es Candela Peña, yo soy ayudante alumna en la cátedra de PIS-TV. Hoy voy a estar presentando el artículo que escribí, que está en la unidad 4 de supuestos ontológicos, que toma, digamos, eh, básicamente todo el método de trabajo de Donna Haraway, que es una autora que ustedes ya han visto en unidades pasadas, eh, y que lo relaciona, digamos, con la sociolingüística para pensar en cómo se han construido las narrativas, eh, sobre todo científicas, ¿no? Y que han guiado, si se quiere, nuestro día a día. Entonces, es una invitación a hacer uso del pensamiento crítico, que es lo que Haraway propone, para cuestionarnos, si se quiere, historias, conceptos que consideramos tan naturales, ¿no? Entonces, la pregunta de este artículo es: ¿cuál es el lenguaje necesario para un mundo compostista? Primero, me gustaría hacer una breve eh, biografía de Haraway, que si bien ya la vieron, nunca está de más. Así que, bien. Bueno, Donna Haraway nació en 1944 en Denver, Colorado, en Estados Unidos. Ella le da mucha relevancia, digamos, al lugar en el que nació, porque es justamente una de sus propuestas, ¿no? De los conocimientos situados. Cuando ustedes lo vieron, ella se refiere que hay que explicitar la situacionalidad de quien produce teoría y de quien piensa y de quien habla. Entonces, ella está todo el tiempo, digamos, haciéndose cargo de la herencia que tiene del lugar en el que nació, ¿no? Y lo hace de manera muy crítica, porque siendo una militante antirracista, es muy crítica justamente con toda la tradición blanca, en el sentido de las ideas, que tiene el lugar en el que ella nació. Entonces, lo recuerda todo el tiempo. Bueno, tuvo una formación universitaria de grado en zoología y en filosofía, y ahí es donde se notan todas estas congruencias en el pensamiento filosófico y zoológico en sus propuestas teóricas. Eh, y bueno, en posgrado se especializó en filosofía de la evolución, y obtuvo su doctorado en biología en 1972. Entonces, todos estos cruces, ¿no?, disciplinares son muy relevantes para entender por qué ella siempre está de alguna manera traspasando las fronteras entre las disciplinas, ¿no? Y entre disciplinas que parecen tan disímiles como lo son las disciplinas humanísticas y las de las ciencias de la vida, digamos. Eh, Su investigación temprana se centró en el estudio de las metáforas utilizadas en la biología del desarrollo del siglo XX. De ahí es donde viene su primera obra, digamos, sus primeros trabajos sobre primatología, en donde ella estudiaba más que nada las metáforas de la ciencia, en el armado también de modelos de la ciencia del desarrollo de la biología, y qué sentidos estaban ocultos o cuáles eran, digamos, las capas de sentido que se podían encontrar en esas narrativas científicas, ¿no? De algo que era presuntamente objetivo, experimental, observacional y demás. Y bueno, entre sus obras más reconocidas están, creo que la más conocida es el Manifiesto para Cyborg, que es un capítulo de un libro que ya tiene, que se llama Ciencia, Cyborgs y Mujeres, que se vende por separado en su calidad de manifiesto, digamos, que es un texto de los 80, pero todavía se lo sigue estudiando, ¿no? Se lo sigue reflexionando. Y bueno, después las especies se encuentran en el Manifiesto para Especies de Compañía, donde ella trabaja sobre las mascotas.
Después, entre los últimos, se encuentra, por ejemplo, Seguir con el problema, que es este que tengo acá, que es donde ella aborda o presenta la idea del Chuluceno, digamos, como una suerte de metáfora irónica para poder pensar el antropoceno, o como ella prefiere llamar a la era de ahora, el capitaloceno, que es uno de sus conceptos más pertinentes, si se quiere, en el mundo del pensamiento hoy, para reflexionar acerca de la debacle ecológica, del cambio climático y de las posibilidades de un futuro por fuera del sistema de producción que tenemos hoy en día. Si bien en este artículo yo hice uso de la mayoría de las obras de Haraway, me centré sobre todo en este libro de Seguir con el problema, porque creo que es donde ella hace uso de todos sus conceptos que ya venía trabajando, de todas sus investigaciones, para dar una respuesta, eh, o no una respuesta, ella nunca en realidad intentó dar una respuesta, sino ayudarnos o darnos herramientas para pensar posibles soluciones, para imaginar nuevos mundos, para justamente seguir con el problema, ¿no? Que se aparta también de muchas teorías del fin del mundo, como son las teorías, digamos, más poshumanistas, por lo que ella también dice que no se considera poshumana, sino que se considera compostista, porque ella cree que hay que seguir con el problema, digamos. Bien, lo que nos va a decir Haraway, y un poco el objetivo entonces de este artículo, y la conclusión a la que se llega, es que todo es relato, y que hay que cuestionar las narrativas hegemónicas, es decir, el discurso dominante. Entonces la autora va a enfatizar, si se quiere, su crítica en el sujeto moderno. Esto ya lo han visto igual en clases pasadas, ¿no? Con la idea de los conocimientos situados, todo este enfrentamiento que hicimos con Kant, ¿no? Del sujeto que se pretende universal, racional, ¿no? Ella va a creer entonces la situacionalidad de quién habla, quién produce teoría y demás. Entonces, ella va a decir que hay que hacer uso de la creatividad para imaginar nuevas historias y nuevos mundos, y del pensamiento crítico para cuestionar aquello que ha sido impuesto. Y ontológicamente, si se quiere, Haraway va a entender a la naturaleza como un nudo semiótico material. Es decir, un nudo que cuando empezamos, digamos, a tirar de los hilos, podemos ir viendo las distintas capas de sentido que tienen, cómo se fueron conformando ciertas narrativas, cómo esas narrativas que se generaron sobre lo que hay van constituyendo, junto a la materialidad, aquello que entendemos por naturaleza. Entonces es un nudo también muy difícil de deshacer, quizás es imposible, pero justamente ese nudo, dice ella, podemos verlo de una manera en que demos cuenta de la implicación entre lo material y lo semiótico. Y que nos es tan difícil justamente de ver desde las coordenadas del pensamiento androcéntrico, binario y dicotómico, ¿no? Entonces, en este libro, y de seguir con el problema, una de las imágenes que presenta es la del juego de los hilos, de armar formas con los hilos, digamos. Está como hasta obsesionada con estas imágenes conceptuales, como si todos los conceptos fueran como un juego de hilos que se van moviendo, ¿no? No como si fueran jerárquicos o que contuvieran capas, sino como algo mucho más complejo.
Y ella una de las cosas que toma, por ejemplo, de la teoría de la deconstrucción, es esto de tomar un concepto y, y hacerlo temblar, ¿no? Como visualizar también, romperlo, visualizar cuáles son todas esas capas de sentido que existen dentro de un concepto. Y algo también muy central en su obra es justamente el pensamiento tentacular, que viene de, digamos, en el Chuluceno hay una figura central que es una araña que tiene múltiples tentáculos llamado Piomachulu, y de ahí viene esto del pensamiento tentacular. Son las posibilidades de empezar a pensar, digamos, los conceptos de manera múltiple, no de manera simplificada o de manera jerárquica o lineal. Y entonces, de esa forma, a las ciencias que estudian a la naturaleza las va a entender como narrativas históricas. De todas formas, hay que tener cuidado con esto porque ella no está hablando en el sentido relativista de que la ciencia es solo una narrativa más, sino que se está tomando en serio el hecho de que la ciencia genere narrativas sobre lo que hay, y esas narrativas hay que salir a disputarlas, ¿no? Esto tiene que ver justamente con su antirrelativismo, porque ella va a decir, no puede existir cualquier narrativa sobre la vida. Las narrativas dominantes, ¿no?, nos llevaron a lugares muy, muy oscuros, entonces nuestra lucha, nuestra guerra es por generar narrativas de la vida, del sostenimiento de la vida, que nos puedan llevar a otra manera de relacionarnos, que nos puedan llevar a la paz, si se quiere, ¿no? Entonces, ella no es relativista en ningún sentido. De la misma forma que, o sea, considera el relativismo como considera el pensamiento que se pretende universal, ¿no? Como ambas son formas de totalización. Como que uno pretende ver de todos lados y el otro pretende ver desde un solo lado y ninguna termina viendo nada, dice. Entonces, ella considera que hay narrativas mejores que otras y dice que las narrativas más débiles son las que tendrían que ser escuchadas porque solamente escuchamos las más fuertes, las dominantes, y aquellas son las que han sido elevadas a la hegemonía justamente por el poder, por quienes tienen el poder. Entonces, ella no va a estar bajo ningún punto de vista amparando una suerte de relativismo cultural. Especialmente, digamos, en el presente, donde estamos como sufriendo una suerte de negacionismo del conocimiento científico, lo que nos puede, digamos, proveer la ciencia del negacionismo del cambio climático, de las vacunas, una serie de contexto un poco particular, ¿no? Para seguir pensando en términos de relativismo absolutos que se tiene hoy en día. Entonces, bajo estas coordenadas, ¿no?, de pensar o de la ruptura de la dicotomía de naturaleza y cultura, es donde viene como el gran hit de Haraway, que es el cyborg. Haraway, digamos, abandona la categoría moderna del sujeto porque es una narrativa que generamos sobre lo que vemos y lo que creemos que es. Entonces podemos generar otra narrativa, va a decir, porque en la generación de una narrativa estamos generando realidad. Entonces, así nos está tratando de hacer entender, digamos, este nuevo material semiótico que es la existencia. Y ahí es cuando ella empieza a hablar del cyborg en vez del sujeto. Es una categoría alternativa a la del sujeto. Entonces, borramos las fronteras entre lo que es una mujer
lo que es su nombre, liberamos la existencia de eso, porque la narrativa que nos estamos contando sobre la experiencia sexual, digamos, es una narrativa que la encasilla, porque la experiencia es mucho más rica, más compleja que esas narrativas que le han puesto, ¿no? Entonces el cyborg también es una categoría que nos ayuda a pensar en una política de la coalición que supere a las políticas basadas en la identidad. O sea, Haraway, si bien es feminista, antirracista, decolonial, no va a estar a favor de las políticas formuladas desde la identidad, porque son políticas que tienden a cristalizar estereotipos en identidades. Entonces, las cierra de alguna manera, ¿no? Las vuelve normativas, excluyente, y se generan como formas de microfascismos de alguna manera, en el sentido de que en vez de abrir tienden a cerrar, ¿no? Y toda lucha emancipatoria para ella tiene que abrir y no cerrar sus puertas hacia el otro, hacia la alteridad. Entonces, el cyborg justamente lo que representa como categoría es un modo de tener identidad que es ambiguo y que es fronterizo. Entonces, esta idea de las fronteras va a ser súper importante y se va a encontrar en todo el pensamiento de Haraway, tanto desde su hacer, teoría, como en las herramientas, ¿no?, que ella nos da. Bien. Entonces, en seguir con el problema, lo que hace ella es presentar la idea del chuluceno como una suerte de metáfora irónica, como dije, para pensar esto de la debacle ecológica. Y ella va a hablar del antropoceno primero, ¿qué es el antropoceno? Es un concepto propuesto por Crutzen que se refiere a la era geológica dominada por el ser humano que comenzó en la época moderna, en el siglo XVIII. Entonces va a decir que desde el auge imperialista de ese momento, las ciencias biológicas han creado nociones sobre aquellos habitantes de la Tierra, ¿no? Como el Homo sapiens. Entonces, sumado a esto, la revolución copernicana de Kant en el área del conocimiento, que sitúa al sujeto como la fuente de todo conocimiento, haría que obtenga este poder de manipular la naturaleza para el propio beneficio del sujeto moderno, ¿no? Entonces, esta es una de las cuestiones que llevó, digamos, a toda la humanidad a pensar que la naturaleza no tiene historia. Ahora, esta idea de la naturaleza como un recurso inagotable, esta concepción tiene su fin, ¿no? Haraway, digamos, respondiendo a la narrativa antropocénica, dice que la naturaleza barata realmente se terminó y entonces, si la crisis ecológica significa un derrumbe, ¿no?, de la sociedad. Y el actual sistema de consumo y esta crisis ecológica es una clara consecuencia del capitalismo y de la colonización. Entonces, esa visión antropocéntrica de la naturaleza como un instrumento es lo que llevó al mundo a su fin, lo que está llevando al mundo a su fin. Entonces, es imprescindible que entender que esta perspectiva dualista de la modernidad no ha sido desarrollada por todas las culturas. De hecho, yo menciono acá al antropólogo colombiano Arturo Escobar, que es lo que hace demostrar las cantidades de prácticas, ¿no?, de pensar, de relacionarse, de construir, de experimentar el mundo, de vivir el mundo, que
difieren de la hegemónica o de la dominante. Y bueno, y Haraway va a decir que los mundos históricamente situados se burlan tanto de la división binaria de la naturaleza y la sociedad como de nuestra devoción al progreso y su gemela malvada a la modernización. Sin embargo, ella va a considerar que en realidad el nombre de esta era que estamos viviendo debe ser Capitaloceno. Tomando, ¿no?, la idea de que el capitalismo tecnocida que está llevando al mundo a su fin. Y ella va a decir que esta era geológica no tiene por qué ser la última, y acá es cuando se va a oponer a las teorías del fin del mundo, ya que todavía hay historias que contar, redes por tejer, refugiados humanos y no humanos sin refugios. Entonces el Chuluceno va a ser como la era a la que deberíamos transitar para ella, ¿no? Porque todavía quedan refugios por construir. Bien, entonces, para ella es necesario unir fuerzas para construir esos refugios y posibilitar una recuperación sólida y parcial, evitando toda creencia mitológica suprema, ¿no?, como la del hombre, con mayúscula, y aceptando que seguiremos presenciando pérdidas e incluyendo el luto, digamos, por lo irreversible. Entonces, seguir con el problema supone una acción no solo política, sino también creativa, porque implica arrojarse a lo desconocido, a lo incierto. Como decía, la primera de sus imágenes, y una de las más fundamentales, es una araña llamada Piomachulu que vive en los bosques. Su nombre, digamos, alude a entidades que habitan las profundidades llamadas chónicos. Y va a decir que esta araña ocupa su lugar y a la vez acarrea el nombre de otros lugares. Entonces, para ella el Chuluceno es una tierra sin poética, porque es cambiante, porque no tiene inicio, porque no se hace a sí misma, porque sus uniones son omnipresentes. Entonces va a decir que es un mundo terrícola, confuso y es mortal, que está compuesto por historias, prácticas multiespecies precarizadas, no inocentes, que habitan un piso firme y un cielo que aún no se ha desintegrado. Entonces, a diferencia del discurso dominante del antropoceno y del capitaloceno, los seres humanos no son los únicos habitantes en el Chuluceno. Ahora, digamos, las redes se vuelven a tejer y los seres humanos están y son con y de la Tierra. Sin embargo, esto no quita que las acciones humanas situadas importen. Entonces, los seres que habitarían este espacio-tiempo, digamos, el Chuluceno, son los chónicos, no el Homo, son los terranos, son agentes, ¿no? Ya no son un suelo pasivo y silencioso al que el sujeto se acerca y le hace hablar o lo manipula. Entonces, para ella, el plan no es lograr que la humanidad sobreviva, que haya un futuro mejor, sino que tenemos una tarea, que es aprender a vivir con y a morir con, que sería una respuesta en contra del individualismo en todas sus formas, ¿no? Y su trabajo va a atravesar esta crisis medioambiental desde, si se quiere, la ficción, la experimentación, la creación, pero siempre conservando y quizás también aumentando la responsabilidad, la urgencia y el cuidado mutuo. Ella va a decir que nos necesitamos recíprocamente en colaboraciones y combinaciones inesperadas en pilas de compost caliente.
¿Devenimos con de manera recíproca o no devenimos? No devenimos en absoluto. Bien. Entonces, el antropoceno, tanto en su conformación como en su expansión e imposición, estuvo fuertemente acompañado por el lenguaje. Y este lenguaje siempre estaba como a disposición de la ciencia, ¿no? Que se suponía que existía fuera de esto, ¿no? Y era, si se quiere, lo más transparente y neutro posible. Sin embargo, nunca fue así, digamos, el lenguaje no es transparente ni neutro. Vemos que en el lenguaje hay una lucha política. Entonces, actualmente la lingüística se enfrenta a una vulgaridad en el lenguaje que es justamente consecuencia de la dinámica y de las tensiones del sistema social. Ya que no solo el texto o lo que se pretende decir es ambiguo o desigual, sino que también el sistema semántico, o sea, lo que se puede decir. Y decir entonces que las prácticas lingüísticas son discursivas, es decir, que son sociales. Y si son sociales, son políticas. Barthes ya lo dijo, que el lenguaje es fascista, no tanto por lo que no dice, sino por lo que obliga a decir. Entonces, hacer una selección, ¿no? Seleccionar conocimiento, narrativas, lenguajes, es seleccionar una visión del mundo, y eso quiere decir excluir otras. Entonces, no se puede dejar de ver críticamente al lenguaje, así como a las narrativas que construye, ¿no? Entonces, el sujeto moderno que vieron homogeniza una perspectiva, que es la del poder dominante. Y con ello, el supremacismo lingüístico. Entonces, una perspectiva sociosemiótica implica interpretar los desplazamientos, las irregularidades, las discordancias, las tensiones que se encuentran en la interacción y en los procesos sociales. Y ya no ver el lenguaje en términos de reglas y de normas que hay que seguir, sino interpretarlo como recursos. Entonces, el supuesto del que partimos es que las lenguas no constituyen un sistema homogéneo de signos, sino que son sistemas de sistemas. Se encara, digamos, el mismo objeto desde la perspectiva de la variación. Y existen múltiples formas de variación en el lenguaje. Los dialectos, los sociolectos, los registros. De todas formas, no vamos a entrar mucho en eso para quedarnos, digamos, con lo más importante de este artículo, que para mí es esta invitación a cuestionar narrativas. Entonces, pero tener presente esto de que el dialecto estándar expresa el discurso hegemónico y concentra, digamos, la visión legítima del mundo. Entonces, la lengua que conocemos como estándar no es más que una variante que por una hegemonía sociopolítica y cultural se estandarizó mediante un proceso de imposición, de intervención, de legitimación y de expansión. Por lo tanto, de colonización. Entonces, la diferencia entre una lengua y sus dialectos o vulgaridades, las que lo llaman algunos lingüistas, es solamente de prestigio.
Y esto lleva a situaciones, digamos, más drásticas como la descalificación de ciertos agentes, de ciertas materialidades, de ciertos saberes, prácticas. Si lo pensamos desde Sousa Santos, de epistemicidios. Entonces, acá es preciso hacer una aclaración. Si bien es necesario tomar en consideración las realidades lingüísticas que escapan a la hegemónica, no significa tomar una postura vaga con este tema. O sea, es la misma lógica que en Haraway. No significa tomar una posición relativista, sino una actitud de integración, ¿sí? Entonces, en el chulduceno, las palabras ya no son transparentes, ya no intentan representar una realidad, sino que son opacas y representan una relación entre las personas y las cosas. Y bueno, yo acá hago como una relación entre algo que dijo Borges y algo que dijo Nietzsche. Borges dijo que el mapa no puede ser el territorio, ya que implica selección y descarte. Y Nietzsche dijo que nunca llegamos a tocar una cosa cuando la nombramos y que la expresión metafórica es lo más cercano a la experiencia sensible que se tiene de la cosa. Entonces, podemos decir que la narración no puede ser tan abundante como los hechos, sino que usa la abstracción para simplificar la experiencia. Entonces, yo tomé un autor que es del Valle, que dice que el cambio social será posible si se remece el lenguaje en su permanente transformación y se subvierten los hábitos de intimidación que instalan la desigualdad en la vida cotidiana. Las reglas son también normas y por lo tanto el sistema gramatical es también un constructo dentro de un modelo de racionalidad dominante. Este es el resultado principal. Él va a decir que no hay una naturaleza, digamos, del lenguaje. La gramática no es natural, es una construcción histórica y sociocultural. Como tal, también merece que tomemos una posición crítica con respecto a ello. Y también acerca de los dispositivos que han sido creados para su control y expansión, como los diccionarios, la RAE, ¿no? Pero esta justificación que encontramos por ahí, por ejemplo, cuando se discutió el lenguaje inclusivo, acerca de que no es natural, lo único que hace es negar, ¿no? O es como un mecanismo que tienen ciertas personas, ciertos grupos, para no desprenderse de ciertos hábitos y privilegios. O bueno, políticamente la intención de desacreditar luchas sociales, ¿no? Entonces, vamos a decir que las estrategias narrativas posibilitan materialidades y que los discursos expresados a través del lenguaje son activos en el terreno de la lucha social, de forma que no solo es el objeto con el cual se lucha, sino también por el cual se lucha. O sea, el objeto de lucha, digamos, es la posibilidad de decir. Y Del Valle va a decir algo que a mí me sigue resonando todo el tiempo, es que no somos prisioneros de la costumbre. Y yo creo que en la actualidad vamos perdiendo ese privilegio de lo cómodo. Entonces, si hay algo que falla en un orden social, es porque necesita, digamos, demanda un cambio. Bien. Entonces, en vez de pensarnos desde el modo de relacionarnos de la dominación
y de la jerarquía, tenemos que empezar a pensar en el modo de convivencia y de cooperación. Y pensarnos, si se quiere, con todo lo que no es humano también, en sentido mucho más amplio, con los objetos, con lo inorgánico, con la tecnología, las máquinas, los animales, los seres microscópicos. O sea, Haraway se va a todos los lugares posibles. Y haciendo uso de la ficción también, ¿no? Con todos estos monstruos que genera para poder pensar en ciertas cosas. Y ella lo que hace es volver a romper otra dicotomía, que es la de la agencia y de la pasividad, para que intentemos habitar una frontera en la construcción de nuevas relaciones. Entonces, ella dice que tenemos que empezar a pensar a todo lo no humano como portador también de cierta agencia. Porque para apartarnos de ese modelo de relación de dominación, tenemos que dejar de pensar que la agencia, que lo activo está solo del lado de lo humano y que todo el resto es pasivo. Entonces tenemos que pensar que todo lo que no es humano, orgánico o inorgánico posee un tipo de agencia. No en el sentido de que pueden hacer cosas, ¿no? Como nosotros, sino que junto a nosotros lo que hacen es constituir esos nuevos materiales semióticos que hacen a la existencia de la naturaleza y del mundo y de todo lo que hay, ¿no? Entonces, ella también lo que hace es traer esta idea de generar parientes, ¿no? Y no bebés, ese es un eslogan de ella, porque dice que tenemos que empezar a pensar nuevos modos de familia, nuevos modos de generar relaciones de parientes que puedan ir un poco en contra de lo que es la gran aceleración de la cantidad de humanos, ¿no? Entonces ella va a decir que tenemos que tomarnos en serio la sobrepoblación que hay en el mundo, y dice que para los feminismos es muy doloroso pensar esto, porque siempre sabemos que todos estos planteos, que son en general antinatalistas, tuvieron que ver con proyectos eugenésicos o de control de la población. Entonces, ella va a decir que nosotros tenemos que empezar a pensarlo desde otro punto de vista, de qué vamos a hacer con la sobrepoblación, que en este momento tenemos que pensar en cómo vamos a hacer para poder vivir vidas más vivibles nosotros y también los animales y toda la naturaleza en general. Eso es lo que se pregunta ella en este último libro de Seguir con el problema. ¿Qué significa, digamos, la libertad reproductiva feminista decolonial en un mundo multiespecie que es peligrosamente turbulento? Y entonces ya llama a los feminismos a poder pensar en clave de generar nuevos tipos de parentescos que no tengan que ver necesariamente con la reproducción. Su laboratorio, si se quiere, es el lenguaje, ¿no? Entonces la narración, las historias, para ella van a tener un peso fundamental. Y va a hacer uso de la ciencia ficción justamente porque es el terreno en el que podemos imaginar otras realidades. Entonces, esta crisis ambiental da paso libre a la fabulación, a la especulación, a pensar estas figuras de cuerdas, ¿no? Es como ya un método. Rompe también la frontera entre lo que sería una herramienta y lo que no, ¿no? O sea, para ella la imaginación, la ciencia ficción, es una herramienta política, mitológica, poética.
Entonces, su método consiste en esto, ¿no? En la fabulación especulativa, las figuras de cuerdas, la especulación feminista, la ciencia ficción, un devenir con o creando, siempre conectados a una situación, a un lugar. Y es un método para debatir el solucionismo tecnológico de narrativas, eh, como son el aceleracionismo, y también para imaginar o dar lugar a otras narrativas, a otras maneras, modos de hacer el mundo, ¿no? Entonces, trabajar con y en figuras de cuerdas podría significar un ser, ir y hacer con abono semiótico. Como dije, Haraway se autoconcibe compostista, no poshumanista. Para ella el deber del pensamiento es generar, o más bien cultivar, una capacidad de respuesta que también es conocimiento, ¿no? Acción colectiva, ecología de prácticas, un terreno de compost para el nuevo pensamiento imaginativo a aplicar en este mundo urgente. Ella va a hablar de urgencias en vez de emergencias. Y la podemos relacionar un poco con esto de la ecología de los saberes y de las prácticas con Sousa Santos, que también tiene esta idea, ¿no? Su ecología de los saberes, la de Sousa Santos, implica la epistemología de las ausencias y de las emergencias. ¿Qué quiere decir? Que no hay que crear nuevos saberes, prácticas y abandonar los otros, sino que necesitamos primero, con una epistemología de las ausencias, poder justamente eso, ¿no? Salvar todos esos saberes y prácticas que han sido marginados por el capitalismo y el colonialismo. Y a su vez con la epistemología de las emergencias, crear nuevas formas de pensar, de hacer, que justamente enfrenten a estos sistemas de producción que tenemos hoy en día. Y Haraway está pensando lo mismo acá, ¿no? Al concebirse compostista. Para ella es importante generar nuevos o pensar en nuevos mundos, generar nuevas historias acerca de lo que hay, de lo que existe, pero también hacer una ecología de las prácticas, ¿no? Entonces sería como un terreno de compost caliente, como ella lo dice. Entonces, este pensar se orienta a integrar acciones y conocimientos y todos para curar las heridas y para generar mundos de compost. Entonces, la tarea que ella va a proponer en este libro es la de generar parientes en líneas de conexión ingeniosas como una práctica de aprender a vivir y morir bien de manera recíproca en un presente denso. La Tierra es un compost en continua conformación, donde el peligro, el daño y la muerte forman parte de las aguas termodinámicamente calientes que nos mantienen a flote. En la sociolingüística se afirma que la búsqueda de un entendimiento intersubjetivo a través del lenguaje tiene que seguir, pero sin caer en universalizaciones. Y del lado contrario, sin caer en relatividades. También remarcando la importancia, la influencia en el mundo social, ¿no? Entonces, de la misma forma, Haraway va a plantear en su manifiesto Cyborg que un lenguaje común y compartido es imposible. A mí me gustaría leer justamente el fragmento donde ella dice eso, así que acá está.
Dice, la permanente parcialidad de los puntos de vista feministas tiene consecuencias para nuestras expectativas de formas de organizaciones políticas y de participación. No necesitamos una totalidad para trabajar bien. El sueño feminista de un lenguaje común, como todos los sueños de un lenguaje perfecto, de una denominación perfectamente fiel a la experiencia, es totalizador e imperialista. En ese sentido, la dialéctica es también un lenguaje quimérico que anhela resolver las contradicciones. De manera irónica, quizás podamos aprender de nuestras fusiones con animales y máquinas cómo no ser un hombre, con mayúscula, la encarnación del logos occidental. Desde el punto de vista del placer que encierran esas fusiones poderosas y prohibidas, hechas inevitables por las relaciones sociales de la ciencia y de la tecnología, podría, en efecto, existir una ciencia feminista. Entonces, ella, si bien dice que no existe un lenguaje común, no abandona la idea de una objetividad feminista, ¿no? Ella cree que se debe seguir apostando a encontrarla, pero que sea un tipo de objetividad que sea responsable del lugar en el que está y que sea capaz de crear relaciones de parentesco. Entonces, este es un mundo fundamental en el que se cruzan los discursos que defiende la sociolingüística y la teoría de Haraway, que la comunicación no siempre es lograda y que las intenciones no solo no son públicas, sino que tampoco son ingenuas. Bien. Entonces, en este artículo lo que yo hice fue revisar la epistemología emergente feminista planteada por Haraway, que se interesa por la construcción de conocimientos que no se atengan a la mirada objetiva de la modernidad, pero que tampoco caigan en el relativismo irresponsable, sino que apunten a la recuperación y construcción responsable de saberes y prácticas locales y que no por esto estén exentas de objetividad. Propone una categoría alternativa al sujeto, que es el cyborg. Propone que los sujetos son múltiples, son encarnados, que ya no es el sujeto moderno que se pretende neutral, no que se encuentra fuera del cuadro. Entonces, lo que hay que hacer es generar relaciones de parentesco mediante esta idea de la ontología relacional, ¿no? Por lo tanto, esta condición terrestre que tenemos es el compostaje. Ella va a exigirse abandonar estas narrativas del antropoceno, cuestionando cuáles narrativas cuentan narrativas y cuáles conceptos piensan conceptos. Y ella va a decir que necesitamos de narrativas que sean lo suficientemente amplias para reunir las complejidades y mantener sus límites abiertos y ávidos de sorprendentes nuevas y viejas conexiones. Entonces debemos generar una red integradora y no buscar una representación única. Entonces la herramienta para resistir en un planeta dañado sería la sororidad tentacular desde el Chuluceno. Lo que tenemos que entender, sí o sí, de Haraway, es que ella no nos está diciendo un modo de salir de este problema. Ella nos está dando herramientas para poder pensar en respuestas. Entonces también vimos la propuesta sociolingüística que se opone a la forma hegemónica y estructuralista de entender el lenguaje. Si bien yo no profundicé mucho en eso porque creo que para la materia y para la idea de esta unidad no sería tan pertinente, sino más bien esta idea del uso del pensamiento crítico para cuestionar narrativas esencialistas también. Pero vemos que el lenguaje es muy importante a la hora de construir narrativas.
y la heterogeneidad del lenguaje y su variación es lo que lo hace ser lo que es, digamos. Entonces, este planteamiento del lenguaje no es casual porque es el instrumento para la construcción de esas narrativas que conforman el discurso y que conforman el imaginario social. Entonces es necesario pensar en este sujeto múltiple, encarnado, que permita que se desarrollen, se apliquen diferentes epistemologías. Entonces nuestra visión y nuestra forma de conocer se ubican en un lugar y tienen cierto peso sobre el lugar, entonces hay que tomarlo con responsabilidad. Y acá es donde yo retomo esta idea del terrorismo de la razón, ¿no? Cuando un conocimiento se impone sobre otro, que ocurre este llamado epistemicidio o terrorismo de la razón, porque se borran diferentes formas de conocimiento, considerando una como hegemónica, ¿no? Como superior, que es así como funcionan también las dicotomías, estableciendo opuestos, estableciendo una de sus partes como superior y otra como inferior. Y bueno, también acá es donde hago toda la crítica, o retomo la crítica que hace Haraway a las dicotomías, a esta idea de la separación del sujeto y el objeto, sexo, género, naturaleza, cultura y demás. Entonces proponemos una visión integradora de la complejidad de las cosas y planteamos que el objeto, en este caso, por ejemplo, la naturaleza, también es un agente y actúa en retroalimentación con quien conoce, en continuidad. Por eso somos compostistas, digamos, por eso debemos generar relaciones de parentesco. Entonces, al hablar de esta nueva era geológica, también es fundamental que hagamos una mirada crítica hacia el lenguaje que se impone como estándar, ¿no? De manera que las narrativas no constituyan una forma más de opresión y de invisibilización. Y bueno, esta sería la conclusión, digamos, que yo hice en el artículo. Sí me gustaría terminar con unos pasajes del libro, de seguir con el problema, que marqué para leer. Bien, esto es sobre su método de las figuras de cuerdas. Dice, trabajo con figuras de cuerdas como tropo teórico, una manera de pensar con un sinfín de colegas enhebrando, filtrando, enredando, rastreando y clasificando de manera simpoética. Trabajo con y dentro de la SF como un compost semiótico material, como teoría en el lodo, como embrollo. Los tentaculares no son figuras incorpóreas, son cnidarios, arañas, seres con dedos como los humanos y los mapaches, calamares, medusas, espectacularidades neuronales, entidades fibrosas, seres flagelados, trenzas de miofibrillas, enredos microbianos y fúngicos enmarañados y cubiertos de fieltro, enredaderas exploratorias, raíces inflamadas, seres con zarcillos que se estiran y trepan. Los tentaculares son también redes de interconexiones, dentro y fuera de la nube. La tentacularidad trata sobre la vida vivida a través de líneas, y qué riqueza de líneas, y no en puntos ni en esferas. Los habitantes del mundo, criaturas de todos los tipos, humanos y no humanos, son caminantes. Las generaciones son como una serie de senderos entrelazados, todo figuras de cuerdas. Después sigue diciendo, los filamentosos seres tentaculares me han hecho sentir infeliz con el poshumanismo, aunque me haya nutrido de mucho trabajo generativo realizado bajo ese signo. Mi compañero, Hognes, sugirió compost en lugar de poshumanismo, así como humusidad en lugar de humanidades, humusidades en lugar de humanidades. Y me zambullí en esa pila de gusanos. Lo humano como humus tiene potencial. Si pudiéramos trocear y triturar a lo humano como homo,
ese proyecto detumescente de un jefe ejecutivo autocreado destructor del planeta. En lugar de una conferencia sobre el futuro de las humanidades en la Universidad de Reestructuración Capitalista, imagínense una sobre el poder de las humosidades para un embrollo multiespecies habitable. Y bueno, después tiene un montón de cosas este libro, así que lo recomiendo muchísimo. Acá. Nos relacionamos, conocemos, pensamos, nos hacemos realidad y contamos historias a través de y con otras historias, mundos, conocimientos, pensamientos y anhelos. Lo mismo que todos los otros bichos de Terra. En toda nuestra arrogante diversidad, nuestros entrelazamientos y nuestras especiaciones rompedoras de categorías. Otras palabras para nombrar esto podrían ser materialismo, evolución, ecología, simpoiesis, historia, conocimientos situados, actividades cosmológicas, configuración de mundos, de arte, ciencia, animismo, junto con todas las infecciones y contaminaciones que evocan cada uno de estos términos. Los bichos están en riesgo uno con otro en cada mezcla y cada vuelta de la pila terrana de compost. Somos compost, no poshumanos. Habitamos las humosidades, no las humanidades. Filosófica y materialmente soy compostista, no poshumanista. Los bichos devienen con mutuamente, se componen y descomponen unos a otros en cada escala y registro del tiempo de las cosas, en marañas simpoéticas, en configuraciones y desconfiguraciones de mundos terrenales, ecológicos, evolutivos y del desarrollo. Bien. Y una de las citas que a mí más me gusta es esta que dice: importa qué materias usamos para pensar otras materias, importa qué historias contamos para contar otras historias, importa qué nudos anudan nudos, qué pensamientos piensan pensamientos, qué descripciones describen descripciones, qué lazos enlazan lazos. Importa qué historias crean mundos y qué mundos crean historias. Y bueno, eso sería todo. Espero que se haya entendido y les deseo mucha suerte.